Bueno, buenas noches. Creo que saludé a la mayoría, algunos no, pero bueno, los saludo después. Y bueno, como decía Mauricio, damos la bienvenida a un hermano de Costa Rica, Douglas, que primera vez que viene y ligaste mal, vas a tener que escuchar. Nos vamos a acordar de él porque su apellido es Valverde, así que, ¿qué pasó? Veníamos conversando, él es uno de los responsables de su iglesia allá en, en Costa Rica mismo. Hola, ahora sí. Bien. Está con toda la batería, así que tengo como para 3 horas. Excelente. Y bueno, como decía, él es uno responsable de allá. Y bueno, allá lo esperan su esposa y un tico de 5 añitos, ¿verdad? Así que bienvenido. Bueno, ¿han estado alguna vez en el lugar y momento equivocados? ¿Alguno le ha pasado? Sí, ¿no? ¿Vieron cuando dicen, qué garrón me comí? Solo por estar ahí. Tenía que salir un ratito antes, salí un ratito después, ¡pumba! Choque. Y así, o me apuré, salí antes y choque. O algo de eso, algo por el estilo. Pero todos hemos estado, creo, sin dudarlo, en el lugar y momento equivocados. ¿Mm? Justo, relajo en el salón y yo estaba afuera, justo entro y llega la directora. Y en la racia, todo. O el oficial de disciplina, ¿verdad, Cachito? Mirá que me acuerdo que me agarraste una vez. Yo me acuerdo. No soy rencoroso, pero memoria me sobra. Bueno, ahora les hago otra pregunta. ¿Han estado alguna vez en el lugar y momento correcto? Cualquier ámbito, lo que sea. Eso también suele pasar. Quizás los muchachos que fueron hoy a mirar el triciclo ahí en la casa de Daniel, o Daniel mismo estaba en el lugar y momento correcto. Porque quizás esos muchachos en algún momento vuelvan a preguntar qué es lo que él tiene en el corazón o a qué se refería. En fin, vamos a hablar un poquito sobre el libro de Esther. Voy a campanear por todo el libro ahí, o casi todo, o no todo, pero varios pasajes. Pero quería hablar sobre cómo Dios está presente, aunque a veces parece que no está. Los hechos que abarcan, algo para ponernos en contexto, trasfondo histórico, todo eso, los hechos que abarcan el libro Esther, los hechos que abarcan este libro son unos 10 años más o menos, del 483 al 473 a.C., durante el reinado de Jerjes I en Persia. Su nombre en hebreo era Asuero, capaz que no suena más, ¿verdad? Este hombre gobernaba sobre 127 provincias, era el imperio más grande del momento, era la potencia del momento. También, a modo de comentario, los hechos que enmarcan este libro están dentro de lo que dicen los estudiosos de los capítulos 6 y 7 del libro de Esdras, donde está el decreto de Darío y el regreso de los judíos. ¿Se acuerda que bajo el liderazgo de Zorobabel regresaron por primera vez después del cautiverio 50.000 a Jerusalén para volver a, levantar lo que era la ciudad, el templo, etcétera, etcétera? Bueno, dentro de esos 2 capítulos de Esdras estaría enmarcado todo lo que está pasando en el libro de Esther. El pueblo de Dios, como sabemos, había sido traído cautivo por Nabucodonosor hacía mucho tiempo, pero como ya mencioné, gracias al decreto de Darío, muchos habían vuelto a su tierra. Como decía recién, 50.000 con Zorobabel fue primer grupo, por decirlo de alguna manera. Pero muchísimos otros se habían quedado ahí, en Susa, en Persia en general. Muchos porque no podían todavía irse, pero muchos decidieron quedarse ahí a vivir. Ya tenían su vida hecha ahí, ya tenían varias generaciones ahí y habían decidido quedarse ahí. Un dato interesante también de este libro es que el nombre de Dios no aparece mencionado en todo el libro en ninguna de sus formas. No aparece nunca el nombre de Dios. Pero su obrar y la presencia de Él se hace palpable en este libro como casi en ningún otro. Es impresionante. Tampoco, como curiosidad, este libro no se menciona en el Nuevo Testamento.
ni tampoco sus manuscritos o copias de él aparecieron, por ejemplo, en los rollos del Mar Muerto, donde se encontraron grandes cantidades de escritura. Eso ha llevado a que muchos eruditos duden de su legitimidad canónica, muchos de ellos judíos, pero lo que no pueden negar es que nos deja unas lecciones tremendas sobre la fidelidad de Dios, aun cuando el pueblo de Dios es desobediente. La autoría del libro también no se tiene muy claro como nombre, no se sabe quién lo escribió. Lo que sí, muchos o la mayoría concuerdan es que fue un judío que posterior a eso escribió el libro y que era alguien que sí o sí vivía ahí, en ese lugar, o vivió ahí, porque judío porque el libro manifiesta mucho nacionalismo, y también que vivía ahí porque conocía mucho al detalle lo que era la vida, la cultura persa y sobre todo los detalles del palacio, cómo se manejaban las cosas en el palacio. Pero bueno, no se sabe quién es. No, tampoco viene al caso. A todo esto, Asuero, ya entrando en el libro mismo, Jerjes I o Asuero, se le ocurre dar una fiestita de unos 180 días, dice ahí. No voy a leer todo el libro porque si no las 3 horas y media se me van en eso. Pero empieza hablando de que el rey Asuero quiso hacer una fiesta de unos 180 días. No quiere decir, dicen, que no quiere decir que tuvieron 180 días de comilones y asado. Lo que quiere decir que esos 6 meses tenía 127 provincias a cargo, ¿verdad? Fueron 6 meses donde se recibía y mostraba a todos los dignatarios el poder de su reinado y las riquezas que él tenía. O sea, recibir, mostrarles a todos. Eso llevó 6 meses. Obviamente que había fiestas, había recepciones, etcétera, etcétera, etcétera. Se resumen diciendo que fue un banquete de 180 días. Pero en fin. Aunque esto era necesario políticamente, porque si a alguno que le guste la historia, en ese momento, Asuero o Jerjes venía a ser derrotado por los griegos en las batallas de Maratón y la batalla naval de Salamina. Ellos habían hecho una invasión enorme para quedarse con Grecia y resulta que, contra todo pronóstico, los griegos les habían dado una paliza. Y posteriormente vendría más adelante la batalla definitiva, que era la de Platea, que ahí decididamente los persas ya no quisieron saber más nada, pero eso vino más adelante. Entonces, venían de todo eso y tenían que afianzar su poder, etcétera, y se le ocurre hacer esto. Al terminar esos 6 meses de protocolo, pone yo acá, sí se dio un banquete que duró 7 días. O sea, hubo un banquete y duró 7 días. A muchos de nosotros nos hubiese gustado estar ahí. ¿Sí o no? Y contaba con, obviamente, miles de invitados de todo el imperio. En esas estaba cuando, versículo 10 del capítulo 1, dice, el 7º día, estando el corazón del rey alegre del vino, mandó a Meumán, Bizta, Jarbona, Bigda y no sé cuántos más, 7 eunucos que servían delante del rey Asuero, que trajesen a la reina Basti a la presencia del rey con la corona regia para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza, porque era hermosa. Acá empiezan los problemas para este hombre. Ya, o sea, con los griegos había terminado. Entonces, alegre del vino, dice, estaba borracho, vamos a decir la verdad. Entonces, una muestra de poder, una muestra de vanidad también, quiso demostrar haciendo exhibir a su reina. Cuando dice la corona regia, quiere decir con sus atavíos reales. Tenía que venir con lo mejor que tenía, presentarse delante de los demás. Pero resulta que la reina Basti, que era así como se llamaba, se negó a ir a la presencia del rey. Obviamente esto hizo enojar mucho al monarca, a pesar de estar afectado por la bebida como estaba, porque no solamente demostraba que no se estaba sujetando a él, sino que, como decimos vulgarmente, lo estaba dejando como bien, quemado. Sinónimo, regalado, como decimos habitualmente, delante de miles de invitados de todos sus dignatarios, que pueden pensar de un rey que no
gobierna su casa. A raíz de eso, por consejo de sus sabios, lo primero que hace, resumiendo, ¿verdad? Depone a la reina, la saca, y firma un decreto, que esto a mí hasta me causó un poco de gracia. Firma un decreto para que cada hombre en todo el imperio se haga cargo de su casa y no se deje mandar por su mujer. En resumen, era eso. Porque ¿qué va a pasar si ahora las mujeres entran a... Se ve que... Y al rey le gusta eso, manda, lo sella y se dice eso. Pasó de ser un tema de desafío a la autoridad del rey. Mientras estudiaba esto, vi algunos videos y eso y unos comentarios, y pasó a ser un problema político y social. Obviamente ahora no da para explicar todo esto, pero está muy interesante de por qué dicen esto. Le aconsejan al rey, después de poner a la reina, traer muchachas vírgenes de todo su imperio, y a raíz de eso es lo que tenemos, es que tenemos el primer desfile de belleza registrado en la historia de la humanidad, ¿verdad? Ya que le dan la idea de que haga un gran casting imperial para conseguir a su nueva reina. Imagínense el ánimo del rey, creo que hasta la borrachera se le debería haber pasado. Entonces necesitaban, por lo que comentaba recién, temas sociales, políticos, él no podía estar sin reina. Y le dan esa idea. Es así como muchas jóvenes del imperio fueron llamadas a Susa, una de las capitales del imperio persa, que era donde estaba él, para que se hiciera esto. Por ejemplo, esos dos bancos ahí, ustedes todas habrían marchado a Susa, a ver al rey. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta de eso? Bien. Y digo una de las capitales, porque en ese momento Persia tenía 3 capitales. Susa, que era donde se daban estos hechos, Persépolis, más conocida como Babilonia, y después la otra era Ecbatana. Usaban cada una de las capitales según lo que fueran a hacer. Había una parte más religiosa, otra parte más del gobierno, etcétera, etcétera, que no viene el caso. Y bueno, aquí es donde entran en el relato Mardoqueo y Esther, que ya vengo hablando hace un ratito, y ustedes sí, el que conoce el libro dice, che, ¿y dónde están Mardoqueo y Esther? Bueno, acá entra. Mardoqueo era un judío de la tribu de Benjamín, y uno de sus ancestros, Cis, llamado Cis, había sido de los deportados de Jerusalén junto al rey Jeconías. Eso está en 2 Reyes 24. Cuando, o sea que hacía tiempo ya que Mardoqueo estaba ahí, había nacido ahí. Cuando murieron los padres de Esther, Mardoqueo, que era su primo, la había adoptado como hija para que no quedara sola, sabiendo lo que significaba para una mujer, para una persona y sobre todo una mujer quedar sola, sin familia que la sostuviera en aquella época. Él se hace cargo, la adopta y la cría como hija. Hay quienes dicen que podía ser que fuera un funcionario en el palacio porque por el hecho de estar a la puerta del rey, como lo menciona el libro varias veces, lo cual significa que se encontraba cumpliendo funciones de algún tipo en ese lugar, porque si no fuera así, no podría estar ahí. Tampoco hace el hecho, pero es un detalle. Había muchos judíos que estaban trabajando para el gobierno, para el rey, en la corte del palacio. Podemos citar algunos, por ejemplo, Daniel y algunos otros más. Esther también es llevada al casting, y se da que cae en gracia con el encargado del cuidado de las mujeres del rey, y es elegida para quedar entre las candidatas a ser la nueva reina de Persia. Y aquí, que si miramos para atrás también podemos verlo, pero acá queda palpable que ya podemos ver la mano de Dios trabajando en la vida, no solamente de esta muchacha y de Mardoqueo, sino de muchísima gente más. Y eso lo vamos a ver ahora en un ratito. El procedimiento que requería que todas las mujeres estuvieran un tiempo preparándose a la entrevista con el rey. Eso lo podemos leer ahí. Lo que lleva a que Esther sea presentada a él, se calcula que casi unos 4 años después de haberse dado la separación del rey. Porque claro, todas las que habían venido, no sé cuántas, no dice el libro cuántas, pero deberían de haber sido muchísimas, tenían que cada una prepararse y tenían como un año para estar y una por una ir a entrevistarse con el rey. Así que no es descabellado pensar que hubiese demorado casi todo ese tiempo para ir a ver al rey.
Y ahí es donde también podemos ver la mano de Dios, porque después de todas las que pasaron, llegó, como dije, se calcula unos 4 años después, y sin embargo, la palabra dice que fue la elegida por el rey y se convierte en la nueva reina del imperio persa. En el capítulo 3, y ahí obviamente la mano de Dios se nota que estaba ahí. En el capítulo 3 ya hace su aparición quien podríamos llamar el cuarto actor de toda esta obra, un tal Amán. Viene a ser, o lo exalta al rey, no explica por qué razón, pero seguramente sería un funcionario muy allegado, un consejero de años, etcétera, etcétera. Viene a ser como el primer ministro, es engrandecido, dice que es exaltado por el rey, y en resumen, se le dan potestades sobre todo y todos en el reino. Después del rey estaba él. O sea, el rey existía, era el rey, pero el que hacía todo el trabajo era este muchacho, este señor, Amán. ¿Verdad? Y le da todas las potestades al punto de que se demanda adoración por parte de todo el que se cruzaba con él. Y aquí vamos a tener capítulo 3, versículos 5 y 6. Y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira. Pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo. Y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. O sea, este hombre, cuando ve que Mardoqueo no se arrodilla ante él, ante su presencia, ya comienza con un odio hacia ese hombre que no le daba adoración, cosa que desembocaría en un odio hacia el pueblo judío en su totalidad. Dios, a través de la ley de Moisés, no prohibía las demostraciones de respeto hacia las autoridades, ¿verdad? No las prohibía, nunca las prohibió. Pero lo que sí Dios había establecido era que la adoración era solo para Él. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. De la misma forma, Mardoqueo respetaba la autoridad, pero su adoración era solo para Dios y quedaba demostrado en su actitud frente a este hombre. De la misma forma, nuestro respeto hoy día por las autoridades debe ser manifiesto en cualquier ámbito. Y digo en cualquier ámbito. Autoridades políticas, de las fuerzas del orden público, las autoridades en el salón de clase, las autoridades. Porque todas las autoridades son puestas por Dios. Nos guste o no nos guste. Pero debemos tener claro que el único que merece y demanda adoración de nuestra parte es Dios. Mardoqueo lo tenía claro y así lo hacía. Un detalle no menor, hablando de Amán, es tener en cuenta que Amán era agageo, descendiente de los amalecitas. ¿Se acuerdan? Que eran aquellos que Dios había mandado a Saúl que destruyera hasta el último de ellos. ¿Se acuerdan? Cuando Saúl empezó su decadencia y Dios manda, destrúyelos a todos. Va Saúl, los ataca, les gana, pero vieron que digo, no los destruye. Deja gente, deja vivo al rey, deja el ganado y se quiere justificar. Lamentablemente, ya Dios lo había desechado. Recordar que los amalecitas atacaban a la retaguardia del pueblo cuando se dirigían a la tierra prometida. Por eso y por otras cosas, Dios los quiere destruir totalmente y Saúl no obedece. Tal parece que ahora, ya más acá en el tiempo, los amalecitas, en personificación de este hombre Amán, seguían siendo una piedra en el zapato para los judíos. ¿Cómo las decisiones que nosotros podemos tomar o la no obediencia a Dios va a afectar sí o sí el futuro nuestro o de aquellos que queremos y amamos? Entonces, la obediencia.
Amán, volviendo a este hombre, pone en práctica algunos artilugios y engaña al rey, haciéndole creer que los judíos eran lo peor del mundo, etcétera, etcétera. Y capítulo 3, también en capítulo 3, versículos 8 al 11, dice, dijo Amán al rey Asuero, hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino y sus leyes son diferentes de las de todo el pueblo. Y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Ya aquí estaba mintiendo alevosamente. Si place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pesaré 10.000 talentos de plata a los que manejan la hacienda, para que sean traídos a los tesoros del rey. Entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Hamedata Agageo, enemigo de los judíos, y le dijo, la plata que ofreces sea para ti y asimismo al pueblo, para que hagas de él lo que bien te pareciere. Un tipo muy habilidoso, Amán. No solamente porque logra que el rey se dé cuenta que odia a los judíos, sino que a su vez se procura asegurarse un buen futuro, una buena riqueza. Obviamente iba a sacar un gran beneficio económico, como podemos ver en lo que quería hacer. El rey afirma, le da el anillo, se hace el decreto, se sella y el destino de los judíos queda marcado por estos dos hombres. Antes de eso, ahí dice que Amán había echado suertes, porque ya venía con el plan urdido. Había echado suertes para cuándo sería la destrucción de los judíos. Y aparentemente la casualidad da que el plan se llevara a cabo un año después de todo lo planeado. Yo miraba ahí en Proverbios 16:33 que dice, la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. ¿Por qué esperar un año? ¿Qué quería Dios con esto? Y ahí vemos la mano de Dios de nuevo, ya que daba tiempo para poder frustrar todo ese plan. Entonces ya hemos visto varias manos de Dios a pesar de que parecía no estar presente. Vamos a leer, sí, todo el capítulo 4, que es en el que me quiero centrar. Dice, ya estaba todo decidido, firmado el decreto, lo habían mandado copias por todo el imperio. Luego que supo Mardoqueo, versículo 1, todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza, en señal de luto, de duelo, y se fue por la ciudad andando con grande y amargo clamor, y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar dentro de la puerta del rey con vestido de cilicio, o sea, dentro de los predios del palacio. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación. Cilicio y ceniza era la cama de muchos. Y vinieron las doncellas de Ester y sus eunucos, y se lo dijeron. Entonces la reina tuvo gran dolor y envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo y hacerle quitar el cilicio, mas él no los aceptó. Entonces Ester llamó a Atac, uno de los eunucos del rey, que él había puesto al servicio de ella, y lo mandó a Mardoqueo con orden de saber qué sucedía y por qué estaba así. Salió pues Atac a ver a Mardoqueo a la plaza de la ciudad, que estaba delante de la puerta del rey, y Mardoqueo le declaró todo lo que había acontecido y le dio la noticia de la plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Le dio también la copia del decreto que había sido firmado en Susa para que fuesen destruidos a fin de que la mostrase a Ester y se lo declarase. Y le encargara que fuese ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. Vino Atac y contó a Ester a Ester las palabras de Mardoqueo. Entonces Ester dijo a Atac que le dijese a Mardoqueo, todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay al respecto a él, ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiera el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Y le dijeron a Mardoqueo las palabras de Ester. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Ester, no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrán de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre
pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Y Ester dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que Ester le mandó. Luego es redactado todo, como yo decía, son enviadas las cartas, los decretos, las copias a todos los lugares, y cuando se entera, el Mardoqueo, leíamos ahí, rasga sus vestiduras, se viste de cilicio, ceniza, etcétera, etcétera, y clama con amargura por toda la ciudad. Y lo interesante que dice que toda la ciudad se conmovió. Entonces ahí me habla también que Dios seguía moviéndose, porque toda la ciudad, evidentemente toda la ciudad, no eran judíos solamente. Es más, deberían ser quizá una minoría, pero sin embargo, toda la ciudad se conmovió. A pesar de su posición, Mardoqueo se identifica con su pueblo y con su Dios. La contacta a Esther para que supiera lo que estaba ocurriendo, y es ahí donde ella recién se enteran que ella es judía, porque por indicaciones de él, cuando ella iba para el palacio por primera vez, él le había dicho que no dijera a nadie que era judía. Sin embargo, ahí ya se da a conocer a su entorno y se enteraban de su origen. Sin embargo, ella le declara, como leíamos ahí, que nadie podía ir al rey y pedir una audiencia así en el momento ya para entrar, si no era llamado por el rey, porque había una ley sola, se lo mataba. ¿Cuánta diferencia ponía yo acá con de un rey humano comparado con el rey de reyes? A cuyo trono nosotros podemos acercarnos en cualquier momento y circunstancias. No necesitamos que el Señor estire un cetro o que se nos dé una audiencia con Dios para ir a su presencia, a su trono. Lo podemos hacer en cualquier momento. Es necesario que lo hagamos. Él lo quiere, dice Hebreos 4:16. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar la misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Sin duda, socorro era lo que necesitaban, y de forma muy urgente, los judíos en ese momento. Mardoqueo insiste, y aunque ella corría peligro, tenía claro que la causa, al ser de Dios, no podía morir. Hay expresiones de fe acá que son comparables, por ejemplo, con las de Abraham. Ahí en Romanos 4:18 al 22 dice: él, Abraham, creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes. Conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. No se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y sin duda que Mardoqueo, en este momento, su fe le estaba contando por justicia, a pesar de que no tenía claro cómo iba a terminar todo aquello. Él tenía su fe puesta en Dios. Sabía que su Dios salvaría a su pueblo. No sabía si a él mismo, obviamente, pero salvaría a su pueblo de una o de otra forma. Ahí es cuando dice: si tú no haces nada, Dios se va a procurar la forma de salvar a su pueblo. Y acá también yo veo la mano de Dios oculta en una vida, en Mardoqueo, en su transcurso de su vida, de confianza, de fe y de fidelidad y comunión con ese Dios. Si no, no podía tener esta fe que era comparable con la de Abraham. Y acá quiero mencionar solamente algo sobre la providencia de Dios. ¿Qué es la providencia? Según un teólogo Strong, dice que es aquella acción constante de Dios mediante la que Él hace que todos los sucesos del mundo físico y moral contribuyan al cumplimiento del propósito original para el cual creó todas las cosas. En resumen, quiere decir que todo lo que pasa, todo lo que está,
va a cumplir o va a servir y contribuir para cumplir el propósito de Dios, su propósito final. ¿Por qué Mardoqueo estaba ahí? ¿Por qué justo era el único pariente que había podido adoptar a Esther? ¿Cómo Esther llegó al palacio siendo una desconocida? ¿Cómo halló gracia en aquellos que la cuidaban? ¿Y cómo, dentro de tantas candidatas, llega a ser la reina del imperio más grande en ese momento? La providencia de Dios. Cada uno de los hijos de Dios, en el lugar que ocupamos, haciendo lo que hagamos, podemos dejarnos en las manos de Dios, que sin duda Él va a utilizarnos y a nuestro entorno para el cumplimiento de sus propósitos. Luego de entender que para eso estaba ahí, volviendo a Esther, decide ir ante el rey, pero antes apelan a Dios. Antes apelan a Dios. Ayuno, oración, humillación. Los judíos oraban en sus casas, ella oraba en el palacio, separados pero unidos por un mismo espíritu. Podemos ver eso cuando Pablo pide oración en Romanos 15, 30 al 33. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Si vamos a Hechos 12, cuando Pedro estaba en la cárcel y la iglesia hacía oración por él, y es liberado si leemos la historia ahí. No importa la situación, no importa lo que esté pasando, Dios está presente. Dios está en control. Esther no muestra desesperación, no demanda señales de parte de Dios, sino que no ve otra mejor causa para morir que seguir a Dios y dejar todo en sus manos. ¿Cuánto me enseña, cuánto nos enseña esta muchacha en esta situación? ¿Cómo es mi obrar en lo que respecta a mi vida y a las distintas situaciones que tengo que vivir a diario? ¿Cómo es mi obrar? Y esa pregunta se la traslado para que cada uno se la haga. Me encanta el versículo 16, esa frase de Esther, cuando le dice lo que va a hacer o les da las instrucciones de lo que tienen que hacer. Y si perezco, que perezca. Ya estaba jugada, ya está jugado. Lo comparo ahí con Daniel capítulo 3, versículos 17 y 18. Nabucodonosor se manda a hacer la estatua y quiere que todos vayan y la adoren. Y me encanta la situación de los amigos de Daniel. Dice, he aquí, cuando son increpados y son exhortados a que adoren esa estatua, dice Daniel 3, 17 y 18, he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Dios puede hacerlo. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Me encanta. ¿Cuánto me enseñan estos muchachos a mí hoy día? ¿Cuánto? Estaban jugados, estaban bien clavados en lo que querían, en lo que sabían y en lo que creían y en su fe en Dios. ¿Dios nos puede librar? Sí. ¿Dios quiere librarme? No lo sé, pero sepas que mi confianza está puesta en Él, que Él es quien gobierna nuestras vidas. ¿De qué manera, ponía yo acá, nos plantamos hoy en día ante el rechazo, la burla, la persecución? Capaz que hablamos un poco de rechazo, burla, es lo más común para nosotros. En otros ámbitos, hoy compartíamos uno acá, motivo de oración, en otros ámbitos la persecución es real y es muerte por decir que sigues a Cristo. ¿De qué forma nosotros nos plantamos? ¿Cómo encaramos el dolor, la aflicción, la prueba? Cada uno que se lo pregunte. Y ya como conclusión, Dios termina, no voy a seguir hablando del libro, porque aparte se los dejo ahí para que lo puedan leer, no tiene muchos capítulos, no se los quiero spoilear todo, porque si no, igual les voy a decir que el pueblo de Dios fue liberado, pero bueno, está, se los tengo que decir. Vean cómo.
Dios termina liberando a su pueblo de una manera milagrosa, demostrando que, aunque no parezca, siempre está presente. En un giro de las cosas, también incluso Amán se ve forzado a honrar a Mardoqueo. Ahí también se ve la mano de Dios. Porque Mardoqueo en un pasado había descubierto un complot contra el rey, lo dice, salvan la vida del rey, ahorcan a los culpables y se olvidan de Mardoqueo. Cuando Esther hace un banquete para desenmascarar a Amán, y la noche antes el rey no puede dormir, tiene sueños, y se le ocurre, oh casualidad, que traigan las crónicas del reino, y etcétera, etcétera, y leen entre varias cosas ese complot que hubo y cómo Mardoqueo participó para que el rey no fuera asesinado. Y ahí el rey pregunté, ¿qué se le hizo a este hombre? Nada, no se le dio nada. Y al otro día Amán viene feliz de la vida y pregunta, ¿qué se le va a dar al hombre que el rey quiera exaltar? Y todo, y Amán le tira una lista de honores y honra pensando que era él. Y dice, bien, anda y haz eso con Mardoqueo. Y tiene que humillarse y pasear a Mardoqueo por toda la ciudad vestido de gala, en el carro del rey, etcétera, etcétera. Eso aumenta su odio y va al segundo banquete y ahí es donde Esther, léanlo. También la mano de Dios, insomnio del rey en la noche justo, la mano de Dios. Amán termina colgado en la misma horca que había hecho para ahorcar a Mardoqueo. Tuve que decirlo. Aunque Dios parece que no está, Él siempre está. Su propósito se va a cumplir siempre, de una o de otra forma. En cada uno de nosotros está en cada uno de nosotros estar dispuestos en donde estemos para ser utilizados por Él. Algo interesante, Esther se convirtió en la madrastra de Artajerjes, un hijo de Asuero, que después fue rey y que fue muy benevolente con el pueblo judío. Un rey que fue muy benevolente con el pueblo judío. Ahí está. Podemos verlo ahí en Nehemías. ¿Quién ve la cara de Nehemías y dice, ¿qué te pasa? Y ahí Nehemías, sabemos la historia, no voy a decir nada porque allá tengo el especialista. Pero es increíble, se nota la mano de Dios, pero la mano también de Esther en esa familia que tenía que atender. Este libro también fue el origen de la fiesta de Purim, una de las fiestas de los judíos en los días 13 y 14 del mes de Adar, que viene a ser febrero, marzo, cuando los judíos celebran la liberación de las manos de Amán. Dicen que a todo el libro de Esther le viene bien la aplicación de Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Pregunto, ¿Esther, Mardoqueo, habrían sido llamados por Dios a estar ahí? Yo creo que sí. El versículo 14 del capítulo 4 enfatiza el control de Dios sobre los sucesos de la historia, que dice, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Siempre Dios va a conseguir y hacer que se cumpla su propósito. Para terminar, hubo otro suceso en la historia, unos 500 años después de lo sucedido en Susa con Esther y Mardoqueo, un suceso en que también parecía que Dios no estaba presente. Lo dejó claro cuando el Señor Jesús clamó en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Sin embargo, a través del sacrificio de su Hijo en la cruz, Dios realizó la obra, o estaba realizando la obra más grande de amor que se pudiera manifestar en la historia del hombre, porque por el derramamiento de su sangre estaba reconciliando al mundo, porque Cristo estaba pagando por los pecados de toda la humanidad. En ese momento parece que él miraba la cruz, parecía que Dios había abandonado todo, incluso a su propio Hijo. Sin embargo, si Dios no hubiese permitido ese sacrificio, ninguno de nosotros hoy podríamos llamarnos hijos de Dios. Entonces, no podemos llegar a amar a Dios y esperar su llamado para cumplir su propósito si antes no fuimos a la cruz de Cristo. Cuando Él mora en nuestro corazón, comienza a trabajar en nosotros y crecemos en su conocimiento y comunión, recién ahí es que podremos experimentar esa sensación de protección y fidelidad
así como la paz y el gozo que solo Dios puede dar, sabiendo que Él siempre, siempre está presente. Muchas gracias por la atención. Que Dios bendiga su palabra, como dice Abel, a nuestros corazones.